A 200 años del nacimiento de Engels, voy a hablarles de una obra que es de sus primeras y que también por estos días es muy recordada. Me refiero a la situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita en 1845. Engels tenía 24 años, todavía no conocía a Marx. Bueno, de hecho, Marx recibe esta obra y queda profundamente impactado. Él estaba desarrollando toda su crítica a la filosofía de Hegel, de Feuerbach, es decir, a esas ideas que servían a justificar el estado de orden de ese momento de un capitalismo en ascenso. Y Engels con esta obra va a aportar ya no la crítica a esas ideas, sino la crítica a las condiciones materiales de vida a las cuales ese mismo régimen estaba sometiendo a la clase obrera. Y por eso Marx queda completamente impactado por esta obra, que bueno, después va a tener todo un desarrollo ulterior en el propio Capital, ¿no? Que va a dedicar varios capítulos a esto. Para quienes militamos y trabajamos en el campo de la salud, es una obra también iniciática, porque Engels, digamos que va a dar el punto de partida a la sociología de la salud, es decir, al entendimiento de la salud como un problema social, no una cuestión meramente orgánica, biofísica, biológica, sino cómo esos elementos orgánicos, biofísicos, están insertos en un metabolismo social de una época determinada, es decir, en la forma en la cual los hombres y las mujeres interactuamos entre nosotros y con nuestro ambiente. Bueno, es algo que obviamente está completamente vigente a la luz de la pandemia de coronavirus que estamos atravesando en estos momentos, y por eso es que hoy mucho se vuelve sobre esta obra. Engels, bueno, va a realizar un trabajo, podríamos decir, etnográfico, porque él se va a insertar realmente en ese movimiento obrero, va a interactuar con sus trabajadores, va a tener conversaciones, va a recorrer el país, y de esa manera, a través de un trato directo, y después de muchos meses de labores, cómo va a lograr hacer esta composición de las condiciones de vida. Para decirlo con sus propias palabras, voy a ir buscando citas del libro, así que van a tener que tener un poco de paciencia. Engels dice: bueno, recordemos que él había ido a Inglaterra para trabajar en la fábrica de su padre, y dice: he hecho así, abandoné la compañía, los convites, el vino de Oporto y la champaña de las clases medias, y he dedicado mis horas de ocio casi exclusivamente a establecer relación con simples trabajadores. Estoy contento y orgulloso de haberlo hecho así. Contento porque así dediqué horas felices a conocer la realidad de la vida, muchas horas que de otro modo habían estado ocupadas en discursos a la moda y etiquetas cansadoras. Orgulloso porque de esa manera encuentro una oportunidad de hacer justicia a una clase oprimida y calumniada. Bueno, para irnos metiendo un poco en la obra, Engels va a pasar revista, en primer lugar, a los avances de la maquinaria, ¿no es cierto?, que desde la primera revolución industrial iban dando pasos sucesivos, y lo que él notaba era cómo esos avances tecnológicos al mismo tiempo eran retrocesos, degradaciones de los trabajadores, en la medida en que cada avance de una máquina implicaba una mayor amputación a la capacidad creativa de la clase obrera, a su capacidad intelectual, hasta convertir a esos trabajadores en meros apéndices, esclavos de esa máquina. No por nada el movimiento cartista, que se desarrollaba en esa época, incluía dentro de sus acciones directamente la destrucción de muchas de estas máquinas, identificando la máquina con el problema de las relaciones sociales capitalistas que estaba detrás. Porque cada máquina nos generaba mayor tiempo libre, mayor capacidad de ocio para esos trabajadores que ahora eran más productivos, sino que cada máquina introducía mayor desocupación y mayor alienación de esos trabajadores. Un tema que también va a tocar Engels con mucha profundidad es la cuestión de la vivienda. Así como yo decía que este libro se considera iniciático para la sociología de la salud, también para la sociología del espacio urbano. Porque bueno, Engels va a poner de manifiesto también, ¿no?, su vínculo directo con las condiciones de vida. Por ejemplo, dice que la sociedad ha caído en estos lugares, como Inglaterra, en un estado de miseria indescriptible. Las habitaciones de las casas más pobres son en general muy sucias y evidentemente no han sido limpiadas nunca. Constan en la mayoría de los casos de una sola pieza que por la pésima ventilación y a causa de las ventanas rotas e inadecuadas es fría
muchas veces húmeda y se encuentra en parte bajo tierra, siempre mal amueblada y por lo tanto inhabitable. A menudo un montón de paja sirve de lecho a una familia entera, sobre él yacen hombres y mujeres, viejos y jóvenes, en una promiscuidad repugnante. El agua se obtiene solo de pozos públicos y la fatiga requerida para bombearla justifica naturalmente todas las suciedades posibles. Bueno, como se ve, Engels también venía de una familia, de una tradición, de una cultura burguesa, y se encontraba con esa realidad de la clase obrera, y veía cómo todos esos valores, esas formas de vida que estaban asociadas con la época moderna, con la modernidad, con la urbe, ¿no? Con una sociedad que iba dejando de ser mayoritariamente agraria y se trasladaba de forma forzosa muchas veces a trabajar en las ciudades, no tenía las condiciones más elementales para cumplir con esos mandatos de modernidad. Incluso muchos llevaban a sus animales, y comentan en estas páginas cómo en los propios sótanos húmedos y mal amueblados y demás convivían las familias y las familias con sus animales, armando un verdadero chiquero en torno al cual se desenvolvían obviamente todo tipo de enfermedades. Además de la cuestión de la vivienda, va a tratar la cuestión de la vestimenta, que también es interesante porque él muestra que era completamente inadecuada. Por ejemplo, veo por acá que dice que el aire húmedo de Inglaterra, que más que ningún otro por sus repentinos cambios produce enfriamientos, constriñe a la clase media a llevar franela directamente sobre el cuerpo, corbatas, chalecos y fajas de franela son de uso casi general. La clase obrera no solo no toma tales precauciones, sino que, por lo contrario, comúnmente no está en condiciones de adoptar ni una hebra de lana para vestirse. Y después dice que estas ropas, ¿no?, que ellos podían conseguir, dice, si el obrero quiere procurarse un traje de paño, debe ir a uno de los negocios que venden barato, donde todo está hecho solo para vender, no para usar. Después va a tocar el tema también de la alimentación, que obviamente está directamente relacionado con la salud, y fíjense lo que va a decir. Dice que los negociantes y fabricantes falsifican todos los alimentos de manera injustificable y sin ningún miramiento por la salud de quienes deben consumirlos. Manteca salada es vendida como fresca. Al azúcar se le mezcla con arroz en polvo y otras materias baratas. Los residuos de las fábricas de jabón son igualmente vendidos mezclados con otras sustancias. Al café en polvo se le mezcla con achicoria u otras materias elaboradas. El cacao es a menudo mezclado con tierra oscura, pulverizada con minuciosidad y fácilmente mezclable con el cacao mediante la grasa. El té es mezclado con hojas de ciruelo y se venden como té fresco las hojas de té usado, secadas y tostadas con ramas calentadas para darles color. La pimienta se falsifica con polvo de corteza. El vino de Oporto, que recordemos que Engels había abandonado, había dejado para introducirse entre los trabajadores, descubre que está notoriamente falsificado el que reciben los trabajadores. Notoriamente, con alcohol, materias colorantes, etcétera, porque se ve en Inglaterra más que cuanto produce todo Portugal. Bueno, el tabaco, dice, es mezclado con materias nauseabundas. Esto del vino es interesante porque él va a hacer toda una reflexión sobre el alcoholismo. Vamos a buscarla. Él dice que no hay que entender que la bebida sea un vicio. Dice, la pasión de la bebida ha dejado aquí de ser un vicio. Por esto pueden ser excusados los vicios. Constituye un fenómeno natural, la consecuencia necesaria e inevitable de ciertas condiciones sobre un objeto sin voluntad, el obrero, por lo menos en cuanto no enfrenta dichas condiciones. Es decir, la bebida era una forma de salida de estas condiciones en la medida en que el obrero vuelve a su casa cansado y hambriento, encuentra una habitación sin ninguna comunidad, sucia, inhospitalaria, necesita una forma premiante, algún alivio, debe encontrar algo que compense la fatiga del trabajo, alguna perspectiva que le haga soportable los días duros y difíciles. Su humor cansado, difícil, hipocondríaco, derivado de su estado enfermizo y particularmente de las malas digestiones, se vuelve insoportable para las otras condiciones de vida, por la inseguridad de su existencia, por su dependencia de todos los posibles accidentes, por su impotencia para labrarse una posición segura. Bueno, y comenta que aquellos que todas estas enfermedades que derivan de las condiciones de vida del obrero son aceleradas por el alcoholismo, así como el desarrollo de las enfermedades crónicas y el bajo vientre, como el origen
y difusión del tifus son favorecidas por él al más alto grado. Bueno, otro tema que también toca Engels en este trabajo es el problema de la disolución de la familia. Volvemos sobre este mandato, ¿no?, de cómo se estructuraba la familia moderna, y sin embargo la clase obrera no podía desarrollarse de esta forma, porque los adelantos en la maquinaria habían hecho innecesarios la capacidad de fuerza física que tenían los obreros masculinos. Muchos de ellos iban quedando desempleados y los fabricantes decidían emplear a sus mujeres y niños porque a ellos podían pagarles salarios mucho menores. No era la emancipación de la mujer que salía a trabajar como un acto de libertad, sino que esa mujer que tenía que trabajar tenía que pasar 21 horas diarias, era lo que duraba una jornada laboral, en la fábrica. Y los niños también, con jornadas un poco más pequeñas, sin embargo, pasaban horas y horas, a veces hasta 16 horas, y obviamente todo eso condicionaba su formación, tanto intelectual como física, y su constitución orgánica. Esos hombres que quedaban desempleados tenían que hacerse cargo de las tareas del hogar, para las cuales no habían sido formados, socializados, y bueno, y en esas condiciones es que él habla entonces de este dislocamiento de la familia que producía el trabajo capitalista. Para buscar a ver algunas citas sobre esta cuestión, podemos encontrar, por ejemplo, dice que para los niños, ¿no?, el trabajo más insalubre es el de los runners, que no son los que salen a correr por Palermo, sino que son aquellos niños de 7, también de 5 y hasta de 4 años, aunque el comisario Greiner encontró ocupado en este trabajo a un niño de 2 años. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Seguir con los ojos y dirigir un mismo hilo tirado afuera con la aguja de un tejido artísticamente trenzado. Es dañosísimo a los ojos, dice Engels, especialmente si el trabajo, como sucede con frecuencia, es realizado durante 14 o 16 horas. En el mejor de los casos, la miopía alcanza un alto grado; en el peor, que se presenta bastante a menudo, sobreviene por la gota la ceguera incurable. Es decir, los chicos quedaban ciegos. Además, los muchachos, por el continuo sentarse encorvados, se debilitan, terminan asmáticos, y por las malas digestiones, escorfulosos. Las perturbaciones en las funciones del útero en las muchachas son casi generales, como así las lesiones de la espina dorsal, de modo que se pueden conocer los runners por el modo de caminar. Bueno, también sobre esto del trabajo de las muchachas va a ser denuncias sobre la cantidad de acosos, de abusos, bueno, todos temas de enorme actualidad, que en ese momento ya sufrían las obreras por parte de sus capataces, varones, y de sus jefes, que pretendían imponer una suerte de prostitución obligatoria, donde por dinero cualquier obrera tenía que cumplir sus obligaciones sexuales con sus capataces, a lo que era similar, ¿no?, en el feudalismo, al interior del reino, en este caso ya mediado por la mercantilización, por el dinero. Siguiendo con esto de las enfermedades, ¿no?, que se generan entre los chicos, pero también entre los grandes, él va a hablar de que por un lado se produce una vejez precoz, y al mismo tiempo que se produce esa vejez precoz, también se acorta obviamente la expectativa de vida. Va a decir que en relación a los obreros de las minas, se está contando acá, los resultados del trabajo en las minas de carbón, por una parte, digamos, por el alargarse de la edad infantil, y por otra parte, a causa de esta vejez precoz, la época de la vida en que el hombre está en plena posesión de sus fuerzas, la edad viril, aparece notablemente acortada y disminuida la duración de la vida por una muerte prematura. También esto se le debe a la burguesía. Bueno, es muy claro, hay todo un desarrollo de estas cuestiones que yo decía que tenían muchísima actualidad, porque para tratar de hacer una conexión con la situación que vivimos hoy, la pandemia, digamos, no puede ser entendida tampoco como un fenómeno orgánico, me refiero a la pandemia de coronavirus. Es decir, es un fenómeno orgánico, es un fenómeno biológico, pero se convierte en una crisis de la humanidad
por la propia organización social que tiene esa humanidad. No es una fatalidad. Primero porque, como está demostrado ya por diferentes estudios, este tipo de enfermedades zoonóticas, ¿no?, que vienen de los animales, están directamente vinculadas con la alteración del ecosistema, es decir, por las formas del desarrollo, la urbanización continua, no planificada, por la destrucción del medio ambiente, de la flora nativa, bueno, por todos estos negocios que se utilizan, ¿no?, con la más alta tecnología, como es el fracking, la megaminería a cielo abierto, los agrotóxicos, ¿no?, que es la más alta tecnología de la humanidad, mucho más desarrollada de que lo que tenía Engels en esa época, pero colocada al servicio de una extracción de plusvalía que no tiene ningún tipo de miramiento por las condiciones de sustentabilidad del medio ambiente y que termina entonces convirtiendo esas fuerzas productivas en fuerzas destructivas. Esto es lo que altera esos ecosistemas y que convierte a la humanidad en una permanente fuente, ¿no?, de estas enfermedades, desde el coronavirus, pero también el dengue, por ejemplo, que por el calentamiento global se va expandiendo y va cruzando fronteras a lo largo del mundo. Entonces, es inseparable estas enfermedades de la forma en la cual nos organizamos para vivir, para producir. Y la respuesta también del capital hay que analizar, porque los regímenes políticos a lo largo de todo el mundo han salido a emitir billones y billones de pesos, de dólares, dependiendo del caso, pero ¿a dónde han ido esos recursos? No fueron, por ejemplo, a reconvertir a la industria en lo necesario, lo más elemental para atravesar una pandemia, como sería respiradores, camas, salarios para los trabajadores, contratar más personal de salud, que sigue siendo el mismo y solo que más agobiado, agotado, contagiado. Bueno, se podrían haber saneado la cuestión de la vivienda y sin embargo tenemos la situación de Guernica, ¿no?, donde se pone de manifiesto la cuestión social de la vivienda, que no es un problema del millar de personas que ocuparon esos terrenos, sino de millones en todo el país, y el gobierno, en lugar de poder ofrecer un plan de vivienda justamente en el momento donde quedarse en casa es la garantía para no contagiarse, si uno vive en hacinamiento esto es imposible, no, la salida es la represión para tratar de asegurar que el suelo sea un instrumento de la especulación inmobiliaria. Es decir, que todos estos problemas que planteaba Engels en su momento siguen completamente vigentes y son esas condiciones sociales en las cuales vivimos hoy las que nos condenan a enfrentar este virus de forma completamente desarmada. Bueno, otro punto es la vacuna, por ejemplo, que ya es una prenda de lucha comercial entre monopolios de todos los países, donde los países imperialistas se han garantizado los mercados futuros, la acumulación de vacunas por encima incluso de sus poblaciones, mientras los países oprimidos no pueden, son los últimos, ¿no?, que van a estar en la cola para poder adquirirlas. Incluso hay rivalidades comerciales, no hay una cooperación para colocar todos los recursos, los laboratorios, los equipos de investigación que tiene la humanidad al servicio de investigar eso, sino que se matan entre ellos a través del secreto, a través de la competencia, para tratar de que la vacuna sea, antes que su valor de uso de poder curar la humanidad, un instrumento de valorización de las acciones de esos laboratorios contra los otros laboratorios. Entonces, bueno, tenemos toda esta situación donde podríamos decir que el capitalismo, en lugar de rescatar a la humanidad, de servir para rescatar a la humanidad de esta pandemia, al revés, requirió que esa humanidad haga un esfuerzo para rescatar en el medio de la pandemia ese capitalismo, condenándonos a un derrumbe social en el medio de la pandemia. El virus enferma por su impacto sobre las vías respiratorias, pero también empobrece, y en todo el mundo las consecuencias sociales de esta pandemia han visto, bueno, mayor desocupación, pobreza, miseria, hundimiento de los salarios, de las jubilaciones, y por ende también lo que decía Engels en este libro, que es que eso lo que despierta en la clase obrera es el odio, que es lo único que la reconcilia con su especie. Si la clase obrera es degradada de esta forma y no sintiera odio por la burguesía y por el sistema social que le obliga a esto, dejaría de ser humanidad, dejaría de ser una especie humana. Es el odio a la burguesía lo que en la clase obrera la reconcilia con su humanidad y que es también el motor de una transformación social. Y por eso también vemos que en el mundo la pandemia no ha cesado de producir rebeliones populares, desde Chile, Estados Unidos, bueno, luchas como yo mencionaba, Guernica, también en nuestro país, muy fuertes, muy decididas,
incluso el propio personal de salud, ¿no? Que tenemos a las enfermeras ocupando, acampando frente al Congreso, a la jefatura porteña, reclamando su reconocimiento, y cómo en el medio de una pandemia ese Estado capitalista reprime a quienes deben cuidar a la población, se convierte, digamos, en un Estado completamente inviable. Y la conclusión, creo, de todo esto es que ya no estamos, ¿no?, en un momento de ascenso del capitalismo. El capitalismo ya cumplió su misión histórica, ya desarrolló un mercado mundial, ya desarrolló a la clase obrera internacional, es decir, a la clase que tiene la capacidad de superar ese capitalismo en la medida que se unifique como tal y pase a comandar de forma planificada los medios de producción, las fuerzas productivas que se desarrollaron. Y el capitalismo ya está anulando sus propias leyes históricas, ¿no? Como por ejemplo la libre competencia, que existía en este momento cuando Engels escribe este libro, y que hoy está anulada por estos monopolios que se han formado, y que, por ejemplo, yo contaba esto de la vacuna, pero que su punto, digamos, de mayor concentración está en el propio capital financiero, que maneja a su vez estos laboratorios y todo el aparato productivo, y que chocan entre sí produciendo estas guerras mundiales. Eso es el siglo XX, que ya marcó, digamos, el límite histórico de las posibilidades productivas, de progreso social que podría traer el capitalismo para la humanidad. Eso ya está cumplido, y en las condiciones de decadencia tenemos un capitalismo que entonces no puede garantizar las condiciones mínimas de sobrevivencia para la propia humanidad. Por eso es que esta pandemia, conectada con esta decadencia capitalista, produjo esta crisis humanitaria. Si tuviéramos que sacar una conclusión de este texto, creo que su vigencia marca que la lucha por el socialismo es un problema inmediato, práctico, para los trabajadores de todo el mundo, que ya han pasado por muchas experiencias, ¿no? La primera internacional que va a formar Marx con Engels, la segunda internacional, la tercera internacional, la cuarta internacional que se forma contra la degeneración de la experiencia stalinista en Rusia, y que, bueno, hoy tenemos esa clase obrera con toda esa experiencia ya recorrida, que tiene que volcar en esta crisis, porque si no hay una planificación racional de los recursos creados por esa humanidad, bueno, lo que vamos a tener es esta incapacidad fatal que se está demostrando para salir de este virus. Es decir, la salud, como decía Engels, es un problema social.